Isabel, creyendo haber perdido a su esposo Eduardo por un infarto, descubre que él fingió su muerte para escapar de las deudas y construir una nueva vida con otra familia. Hola mis amigos, bienvenidos a Recuerdos de Anastasia, espero que disfruten de esta historia. Isabel se ajustó el cinturón de seguridad mientras el avión se preparaba para despegar. Miró a su hijo, Sebastián, quien observaba por la ventanilla con los ojos brillando de curiosidad. A sus 8 años, Sebastián había enfrentado con valentía la pérdida de su padre, Eduardo, aunque Isabel sabía que había noches en las que lloraba en silencio. Este viaje era un intento de ambos por encontrar un poco de paz, una escapatoria de la sombra que la muerte de Eduardo había dejado sobre ellos. El avión despegó, y Sebastián soltó un pequeño grito de emoción. Isabel sonrió, agradecida de ver algo de alegría en su hijo, aunque fuera momentánea. Ella tomó un libro de la bolsa del asiento delantero, dispuesta a sumergirse en sus páginas y desconectarse del mundo. Pero la voz de Sebastián la sacó de su concentración. «¡Mamá!», exclamó en un susurro urgente, jalándola de la manga. «Mira. Es papá». Isabel levantó la vista, perpleja, y siguió la dirección en la que señalaba el pequeño dedo de Sebastián. Su mirada se detuvo en un hombre 2 filas más adelante, inclinado hacia una niña pequeña que jugaba con un juguete. La mujer sentada a su lado reía suavemente mientras colocaba una mano cariñosa sobre el brazo del hombre. Isabel sintió que el aire se le escapaba. El hombre tenía el mismo porte, el mismo cabello, incluso el mismo perfil de Eduardo. «Sebastián, no digas eso», murmuró, tratando de mantener la calma. «Sabes que papá ya no está con nosotros». «Pero es él», insistió el niño, cruzando los brazos con frustración. Isabel se obligó a desviar la mirada y tomó las manos de su hijo, tratando de transmitir una tranquilidad que no sentía. «Es solo alguien que se parece, cariño. Hay muchas personas en el mundo que pueden parecerse entre sí». Sebastián frunció el ceño, pero no insistió. Mientras tanto, Isabel no pudo evitar volver a mirar. Algo en la forma en que el hombre giró la cabeza, en cómo reía con esa familia, le resultaba dolorosamente familiar. Pero la lógica le decía que era imposible. Eduardo había muerto. Ella misma había reconocido su cuerpo en el hospital. Había enterrado a su esposo y llorado su pérdida. No podía ser él. Sin embargo, cuando el hombre pareció girar ligeramente hacia atrás, sus ojos se cruzaron fugazmente con los de Isabel. Un escalofrío recorrió su cuerpo al notar algo extraño en su expresión, una mezcla de reconocimiento y pánico. Él apartó la mirada de inmediato, inclinándose hacia la niña como si quisiera desaparecer. Isabel intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación. Tal vez la fatiga emocional y el estrés le estaban jugando una mala pasada. Pero durante el resto del vuelo, cada movimiento del hombre captaba su atención. ¿Por qué evitaba mirarla? ¿Por qué había sentido esa inexplicable sensación de que no era una coincidencia? Cuando el avión aterrizó, Isabel esperaba que la inquietud desapareciera. Mientras recogían sus maletas y se dirigían hacia la salida, buscó al hombre entre la multitud. Lo vio caminando de la mano con la niña, mientras la mujer empujaba un carrito con equipaje. Los 3 parecían una familia feliz, perfectamente normales. Pero entonces, justo antes de desaparecer entre la gente, el hombre miró hacia atrás. Isabel estaba segura de que sus ojos volvieron a encontrarse. Era una mirada que no podía sacudirse. Era como si el pasado hubiera vuelto para atormentarla, trayendo consigo más preguntas de las que podía responder. Sebastián tiró de su mano, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Lo viste, mamá? ¿Verdad que sí era papá?». Isabel sonrió con esfuerzo y abrazó a su hijo. «No lo sé, Sebas. No lo sé». Mientras caminaban hacia el hotel, Isabel no podía evitar pensar que aquel viaje, que había comenzado como una búsqueda de consuelo, estaba a punto de abrir una puerta que nunca quiso cruzar. El hotel, ubicado frente a una playa tranquila, era el refugio perfecto que Isabel había imaginado para ella y Sebastián. Pero desde que sus ojos se cruzaron con los de aquel hombre en el avión, la sensación de calma que tanto anhelaba se había desvanecido. Intentaba convencerse de que era imposible, que el parecido era una coincidencia cruel, pero su intuición, ese murmullo incómodo en el fondo de su mente, no la dejaba en paz. Esa mañana, mientras Sebastián jugaba en la piscina del hotel, Isabel lo vigilaba desde una tumbona con su libro en las manos. Sin embargo, su concentración estaba rota. Constantemente miraba alrededor,
buscando, aunque no sabía exactamente qué. Fue entonces cuando lo vio. El hombre del avión caminaba por el pasillo que llevaba al restaurante del hotel, acompañado por la misma mujer y la niña. Isabel se quedó inmóvil, sintiendo como su corazón se aceleraba. Vestía ropa casual, gafas de sol y llevaba una gorra que parecía un intento deliberado de ocultar su rostro. Pero ella reconocería esos gestos en cualquier lugar. Es él, pensó, casi sin querer admitirlo en voz alta. Tomando una decisión impulsiva, Isabel se levantó, dejó su libro y le indicó al socorrista que mantuviera un ojo en Sebastián. Sin apartar la vista del hombre, comenzó a seguirlos a una distancia prudente. Se esforzaba por no parecer sospechosa, pero cada paso la acercaba a una verdad que temía descubrir. El restaurante estaba animado, con familias desayunando y turistas charlando alegremente. El hombre y su familia se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Desde su posición detrás de una columna, Isabel los observó. La niña, de no más de 5 años, reía mientras jugaba con una pajilla, y la mujer le hablaba con dulzura. El hombre sonreía, pero Isabel notó algo, su sonrisa parecía forzada, como si estuviera actuando. Esa misma expresión la había visto en Eduardo muchas veces cuando intentaba disimular sus preocupaciones. A medida que los minutos pasaban, los recuerdos comenzaron a surgir. Los días antes de la supuesta muerte de Eduardo se pintaban con una claridad dolorosa. Su comportamiento había sido errático, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, noches en las que regresaba tarde del trabajo con excusas vagas, y esa expresión ausente, como si estuviera en otro lugar. En aquel momento, Isabel lo había atribuido al estrés laboral. Ahora, cada detalle parecía encajar en un rompecabezas que nunca había querido armar. El sonido de una risa familiar la sacó de sus pensamientos. Isabel miró y vio al hombre inclinándose hacia la niña para hacerla reír. Su corazón se encogió al notar que tenía el mismo gesto que Eduardo solía hacer con Sebastián. Era algo tan característico, tan único, que resultaba imposible ignorarlo. De repente, el hombre levantó la vista y miró directamente hacia donde estaba Isabel. Ella sintió un nudo en el estómago. Su mirada se mantuvo apenas un segundo, pero en ese breve instante, Isabel lo vio claramente: miedo. No era confusión ni sorpresa. Era el miedo de alguien que había sido descubierto. Isabel se giró rápidamente, tratando de actuar como si no hubiera estado observándolo. Caminó hacia la salida, con el pulso acelerado y la mente nublada. Su corazón y su mente estaban en guerra, quería una explicación, pero temía lo que podría encontrar si seguía investigando. Más tarde esa tarde, mientras Sebastián jugaba en la arena, Isabel revisaba su teléfono, mirando viejas fotos de Eduardo. Las imágenes ahora parecían tener otro significado. La última foto que habían tomado juntos, una semana antes de su muerte, mostraba una sonrisa que, en retrospectiva, parecía más una despedida que un gesto de felicidad. Isabel miró a su hijo, ajeno a la tormenta interna que ella estaba viviendo, y se juró que encontraría la verdad. Pero mientras el sol se ocultaba en el horizonte, sabía que la verdad, cualquiera que fuera, podría destruir todo lo que conocía. Isabel nunca imaginó que la verdad pudiera ser tan brutal. Había pasado los últimos días observando al hombre que juraba no ser Eduardo, pero cuya presencia destrozaba todo lo que ella creía cierto. Con cautela y sin llamar la atención, Isabel comenzó a reconstruir los pedazos de una historia que, aunque desgarradora, era cada vez más evidente. En una noche particularmente inquieta, mientras Sebastián dormía profundamente, Isabel buscó en internet los nombres que había escuchado en conversaciones al pasar cerca de la nueva familia. Fue así como descubrió el nombre de la mujer, Mariana Gómez. Una búsqueda más profunda la llevó a perfiles de redes sociales y fotografías donde Eduardo aparecía en el fondo, siempre con la misma expresión de satisfacción que alguna vez le había dedicado a ella. El golpe final llegó cuando encontró una publicación reciente, una celebración de cumpleaños para la niña, quien aparentemente se llamaba Sofía. Eduardo estaba ahí, sosteniéndola en brazos, con una sonrisa que Isabel reconoció de inmediato. Sus manos temblaron mientras deslizaba la pantalla. La fecha era reciente, meses después de su muerte. El día siguiente, Isabel decidió que ya no podía limitarse a observar desde las sombras. En el mercado local, mientras fingía buscar un collar en un puesto, escuchó a la mujer que acompañaba a Eduardo.
Mariana hablaba con una vendedora sobre lo feliz que estaba de haber encontrado estabilidad después de una etapa difícil con su esposo. La vendedora asintió con empatía, mencionando lo encantador que parecía su esposo cuando iba a comprar flores para ella y Sofía. La rabia comenzó a hervir en Isabel. ¿Flores? ¿Encantador? Durante los últimos años de su vida con Eduardo, él apenas había sido capaz de mirar más allá de las cuentas acumuladas y las discusiones constantes. Ahora vivía como si fuera un hombre libre de preocupaciones, mientras ella y Sebastián se ahogaban en el vacío que él había dejado. Con la información obtenida, Isabel comenzó a atar cabos. Recordó las noches en que Eduardo desaparecía sin explicación, el cambio repentino en su humor, las llamadas telefónicas que se interrumpían abruptamente. Había señales, sí, pero nunca pensó que él fuera capaz de algo tan cruel como fingir su muerte. Siempre lo había considerado un hombre con principios, aunque a veces se tambaleara bajo el peso de sus responsabilidades. Una tarde, mientras seguía al hombre hasta una cafetería, decidió dar el siguiente paso. Fingiendo que esperaba a alguien, Isabel se sentó en una mesa cercana y observó. Eduardo, o quien fuera este hombre, hojeaba un periódico con la misma concentración que ella recordaba. Pero Isabel ya no tenía dudas. Su postura, sus gestos, incluso la forma en que dejaba escapar un leve suspiro al girar la página, todo gritaba que era Eduardo. La rabia que sentía comenzó a mezclarse con otra emoción, dolor. Este hombre no solo había abandonado su vida, había abandonado a su hijo, a Sebastián, quien todas las noches aún le pedía que le contara historias sobre el mejor papá del mundo. Isabel apretó los puños, sintiendo como las lágrimas le llenaban los ojos. ¿Cómo podía alguien que juró amarlos hacer algo tan monstruoso? Antes de irse, una camarera se acercó a la mesa de Eduardo y lo saludó por su nombre, señor Fernández. Isabel se quedó helada. Fernández era el apellido de Eduardo. En ese momento, supo que ya no podía ignorarlo ni justificarlo. El hombre frente a ella no era un extraño. Era su esposo. Esa noche, mientras miraba las fotos en su teléfono, Isabel sintió un torbellino de emociones, rabia por la traición, tristeza por lo que perdió y confusión por lo que debía hacer. Si lo enfrentaba, ¿qué consecuencias tendría para Sebastián? ¿Para esa niña que lo llamaba papá? ¿Debería marcharse sin decir nada, llevando este secreto como una carga para siempre? Isabel se dio cuenta de que había llegado al borde de un precipicio. La decisión que tomara no solo cambiaría su vida, sino también las vidas de todos los involucrados. Mientras se tumbaba en la cama, incapaz de dormir, una sola pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué tipo de hombre puede destruir una familia para construir otra sobre las ruinas de la primera? La decisión de Isabel de enfrentarlo no fue fácil, pero llegó a la conclusión de que no podía seguir viviendo con preguntas sin respuesta. Utilizando lo que había observado en los últimos días, descubrió que Eduardo solía caminar solo por un pequeño parque al atardecer, mientras Mariana y Sofía descansaban en el hotel. Era su única oportunidad de hablar con él sin arriesgarse a ser vista por su nueva familia. La noche anterior al encuentro, Isabel apenas durmió. Cada posible escenario pasaba por su mente, desde gritos y recriminaciones hasta una disculpa sincera que, en el fondo, sabía que no recibiría. Cuando llegó el momento, su corazón latía con fuerza, pero su determinación era más grande que su miedo. En el parque, escondida detrás de un grupo de arbustos, Isabel esperó. Minutos después, Eduardo apareció, caminando con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila que la enfureció aún más. ¿Cómo podía verse tan en paz mientras ella y Sebastián habían vivido en un infierno de dolor y abandono? Isabel dio un paso adelante, bloqueando su camino. Eduardo se detuvo en seco, sus ojos abriéndose de par en par al reconocerla. El color abandonó su rostro, y por un momento pareció que quería huir, pero Isabel fue más rápida. No te atrevas a correr, Eduardo, dijo, su voz baja pero cargada de furia contenida. Ya no puedes esconderte. Él miró a su alrededor, nervioso, y luego la tomó del brazo, llevándola a un rincón más apartado del parque, donde los árboles proporcionaban cierta privacidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó en un susurro urgente. ¿Cómo me encontraste? No importa cómo te encontré, respondió Isabel, soltándose de su agarre. Lo que importa es que estoy aquí, frente a ti, y exijo una explicación. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Eduardo? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Sebastián? El rostro de Eduardo se contrajo, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente.
Desvió la mirada, incapaz de sostenerla de Isabel. «No lo entiendes», murmuró. «No tenía otra opción». «No me digas que no tenías otra opción», espetó Isabel, su voz temblando de rabia. «Podrías habernos hablado, podrías haberte enfrentado a tus problemas. Pero en lugar de eso, decidiste abandonarnos, fingir tu muerte y construir una nueva vida como si Sebastián y yo nunca hubiéramos existido». Eduardo se llevó las manos a la cara y respiró hondo antes de responder. Estaba hundido, Isabel. Las deudas, los fracasos. Todo me estaba aplastando. Cada día era una lucha, y sentía que no podía respirar. Pensé que si me quedaba, solo los arrastraría conmigo. Fingir mi muerte fue la única salida que vi. ¿La única salida? Esdebaur rió amargamente. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De Sebastián? ¿Sabes cuántas noches lloró preguntándome por qué te habías ido? ¿Sabes cuántas veces tuve que fingir ser fuerte cuando por dentro me estaba desmoronando? Yo no quería lastimarlos, balbuceó Eduardo, su voz quebrándose. Pensé que estarían mejor sin mí. Isabel lo miró fijamente, las lágrimas brotando de sus ojos. No lo pensaste. Porque si lo hubieras hecho, habrías visto lo cruel y egoísta que fue tu decisión. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el canto de los grillos. Eduardo finalmente levantó la mirada, y por primera vez, Isabel vio un destello de remordimiento en sus ojos. «Mariana no sabe nada», dijo en voz baja. «Piensa que mi pasado es un capítulo cerrado. Y Sofía. Ella es solo una niña. No quise hacerles daño tampoco». «¿Y Sebastián?», preguntó Isabel, dando un paso adelante. «¿No mereces saber la verdad? ¿O piensas enterrarlo también bajo tus mentiras?». Eduardo no respondió. Parecía perdido en un conflicto interno que no podía resolver. Isabel sintió una oleada de tristeza, una mezcla de amor y odio por el hombre que una vez había sido su compañero y ahora era un extraño. «Tienes que tomar una decisión, Eduardo», continuó Isabel, su voz firme. «No puedo prometer que no hablaré, porque Sebastián merece saber quién eres. Pero también está esa niña, esa mujer. Ellas no tienen la culpa de tus decisiones. Tú eres quien debe enfrentarse a las consecuencias». Eduardo asintió lentamente, como si entendiera la gravedad de sus palabras. Pero en su mirada había algo más, miedo. No solo al escándalo o al daño que podría causar, sino también al peso de enfrentar una verdad que había tratado de ocultar durante tanto tiempo. «Te doy 3 días», dijo Isabel, antes de girarse para irse. 3 días para decidir si vas a ser un hombre de verdad y enfrentar esto, o si seguirás siendo el cobarde que se esconde detrás de sus mentiras. Y con esas palabras, Isabel se alejó, dejando a Eduardo solo bajo la sombra de los árboles, atrapado en una red que él mismo había tejido. El vuelo de regreso fue silencioso. Sebastián dormía profundamente con la cabeza apoyada en el hombro de Isabel, su pequeño cuerpo relajado después de días de emociones intensas. Isabel, en cambio, no encontraba descanso. Su mente era un torbellino de pensamientos, una lucha constante entre lo que deseaba hacer y lo que creía correcto. La conversación con Eduardo había sido un golpe brutal, una herida abierta que no dejaba de sangrar. Aunque había dejado claro que él debía asumir su responsabilidad, Isabel sabía que las palabras por sí solas no podían reparar el daño causado. Había una vida rota en su hijo, una traición que, aunque Sebastián aún no comprendía del todo, lo marcaría para siempre. Al llegar a casa, la rutina volvió a instalarse, pero todo parecía teñido de una nueva sombra. Isabel trató de centrarse en Sebastián, en sus tareas escolares, en las risas que compartían mientras veían películas. Sin embargo, cada vez que la casa quedaba en silencio, el rostro de Eduardo volvía a su mente, junto con las palabras que él había pronunciado en aquel parque. Una noche, después de acostar a Sebastián, Isabel se sentó frente a la mesa del comedor con una hoja de papel en blanco frente a ella. El bolígrafo descansaba en su mano, pero las palabras no fluían. ¿Qué podía decirle a un hombre que había destruido tanto? ¿Cómo podría exigirle algo cuando ya había demostrado que prefería huir antes que enfrentar sus responsabilidades? Respiró hondo y cerró los ojos, dejando que sus emociones la guiaran. Finalmente, comenzó a escribir. Eduardo, no sé si tienes el valor de leer esto, pero espero que lo hagas. No escribo para perdonarte, porque aún no sé si soy capaz de hacerlo.
escribo porque hay verdades que no puedes seguir ignorando. Sebastián merece la verdad. Merece saber quién eres, no la mentira que construiste ni el hombre que decidiste esconder. Yo cargué con el peso de tu muerte, de tu ausencia, mientras trataba de mantenerlo a salvo del dolor. Pero no puedo protegerlo de ti para siempre. Algún día, las preguntas que ahora me hace con inocencia se convertirán en dudas más profundas, en resentimiento. Y cuando llegue ese día, tú deberás estar preparado para darle respuestas. No puedo forzarte a tomar una decisión, Eduardo. Eso depende de ti. Pero quiero que entiendas algo, las mentiras tienen un límite. Lo que hiciste no solo nos lastimó a Sebastián y a mí, también lastimará a Mariana y a Sofía cuando inevitablemente descubran la verdad. Porque la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, aunque tratemos de enterrarla. Esta es tu última oportunidad para demostrar que aún queda algo de honor en ti. No lo hagas por mí, hazlo por el hijo que alguna vez juraste amar. Isabel. Doblando la carta con cuidado, Isabel sintió una mezcla de alivio y pesar. No sabía si Eduardo respondería, ni cómo lo haría, pero necesitaba soltar esa carga, aunque fuera solo en papel. Al día siguiente, envió la carta a través de un servicio de mensajería privada, asegurándose de que llegara directamente a Eduardo. Luego, volvió a casa y se dedicó a preparar la cena para Sebastián, tratando de encontrar normalidad en los pequeños momentos. Días después, mientras miraba a Sebastián jugar en el parque, Isabel reflexionó sobre lo que significaba realmente el amor. El amor no era solo un sentimiento, era un compromiso, una promesa de cuidar y proteger, incluso cuando las cosas se volvían insoportablemente difíciles. Eduardo había fallado en ese compromiso, pero Isabel aún tenía la capacidad de elegir. Con el corazón lleno de preguntas y sin respuestas claras, Isabel decidió que protegería a Sebastián por encima de todo, incluso si eso significaba cargar con el secreto sola. Pero mientras veía el cielo teñirse de naranja con el atardecer, una última pregunta surgió en su mente. ¿Es posible que algún día, el amor que una vez sintió por Eduardo supere la traición que él había cometido? La respuesta no estaba clara, y quizás nunca lo estaría. Pero en ese momento, Isabel aceptó que no tenía que decidirlo ahora. Lo único que importaba era el presente, y en el presente, Sebastián la necesitaba más que nunca.